Mi esposo confesó su aventura justo después de que pagué la deuda de $200,000 de mis suegros. Con frialdad, anunció que se iría a vivir con la amante y que se llevaría a sus padres con él. Yo respondí con calma: está bien, pero antes de irte, avísale que el apartamento está a mi nombre, el coche también, y que la tarjeta de crédito que ella usa venció hoy. Luego di la espalda no para huir, sino para empezar a vivir. Mi nombre es Luna. Durante 7 años, creí que mi matrimonio con Enrique era sólido, basado en amor, respeto y compañerismo. No éramos una pareja de película, pero confiaba en él. Creía que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. Hasta que, después de pagar una deuda de $200,000 de mis suegros, sí, con el dinero que ahorré toda mi vida y que era para mi pastelería de ensueño, él me miró a los ojos y, con una frialdad cortante, dijo: estoy con otra persona, la amo, me voy a vivir con ella, y me voy a llevar a mis padres conmigo. Me congelé. La traición por sí sola ya era devastadora, pero saber que él y sus padres aceptaron mi sacrificio sabiendo que me abandonarían después, fue como una puñalada por la espalda. Pero en lugar de estallar o suplicar, lo miré a los ojos y le dije con calma: entonces, todos ustedes tienen que salir de aquí. Y repetí, firme, cuando dudó: esta es mi casa, comprada con mi dinero, mañana se van, o llamo a la policía. Cerré la puerta del cuarto y lloré. Cada lágrima quemaba como si limpiara mi alma. El dolor era inmenso, pero con él nació una fuerza. Yo no era la mujer frágil que Enrique pensaba. Vengo de una línea de mujeres fuertes. Recordé a mi madre, Marlene, costurera, luchadora, abandonada por el hombre que prometió amarla, pero que me crió sola, con dignidad y coraje. Recuerdo el sonido de la máquina de coser arrullando mis noches y sus palabras: tú puedes ser todo lo que quieras, Luna, pero nunca dependas de nadie para sentirte completa. Esos recuerdos encendieron algo dentro de mí. Sabía que no iba a dejar las cosas así. Enrique, su amante Casia y sus padres iban a pagar, y fue con esa determinación ardiendo en mi pecho que me dormí esa noche, herida, sí, pero lejos de estar derrotada. El dolor de perder a mi madre me rompió en 1000 pedazos. Fue atropellada por un conductor irresponsable, una tarde cualquiera, regresando del trabajo. Así, de repente, la mujer más fuerte que conocía se fue. Durante semanas, apenas pude levantarme de la cama, pero cada vez que miraba su vieja máquina de coser, sentía su presencia diciéndome que siguiera adelante. Y eso fue lo que hice. Me levanté, recogí los pedazos y me gradué. Fue en ese momento de reinicio que apareció Enrique, carismático, seguro de sí mismo, con esa sonrisa de quien parece conocer el camino correcto. Cuando nos casamos, pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir la vida, alguien con quien construir algo sólido. Apoyé sus planes, ayudé a sus padres, dejé de lado mis sueños, todo creyendo que era por un bien mayor. Pero ahora, acostada en ese cuarto vacío, me di cuenta de cuánto me había perdido a mí misma. Mi madre jamás habría dejado que alguien como Enrique se aprovechara de ella. Ella habría luchado con uñas y dientes, y fue pensando en ella que, esa mañana, me levanté decidida. Tomé un viejo cuaderno que me había dado en la infancia y comencé a esbozar un plan. Nada impulsivo, nada en el calor del momento. Sería con paciencia, estrategia y frialdad. Ellos iban a saborear el amargo sabor de las decisiones que tomaron. Y fue como si el universo ya quisiera ponerme a prueba. El canto de los pájaros fue opacado por las voces exaltadas en la sala. Enrique, sus padres, y hasta Casia, ahí, como si fuera dueña de la casa. Entré, tranquila. Enrique fue el primero en hablar. Entonces, Luna, creo que necesitamos hablar sobre lo que dijiste anoche. No lo decías en serio, ¿verdad? Crucé los brazos. Cada palabra. Antnia, mi suegra, abrió los ojos como platos. No puedes echarnos,
Luna, somos una familia, mira todo lo que hicimos por ti todos estos años. Hicieron por mí, pensé, pero me mantuve serena. Ant mía, esta casa es mía, siempre lo fue, y ayer dejé claro, no los quiero más aquí. Les sugiero que empiecen a empacar. Enrique intentó imponerse. No puedes simplemente echarnos, Luna, eso es inhumano. Incliné la cabeza. ¿Inhumano? Pagué la deuda de tu familia, Enrique, no por obligación, sino porque creía que éramos compañeros. Mientras yo hacía eso, tú planeabas tu nueva vida con tu amante. ¿Quién fue inhumano aquí? Fue entonces cuando Casia levantó los ojos del celular y se burló. Ay, Luna, ¿puedes dejar de dramatizar? Sabías que ese matrimonio ya estaba acabado hace tiempo, solo que no quisiste verlo. Ella se divertía con la situación, pero yo no. Caminé hacia ella, manteniendo la mirada firme. Casia, si yo fuera tú, empezaría a preocuparme. Pueden vivir lo que quieran, lejos de aquí, y créeme, no te va a gustar estar cerca cuando yo decida actuar. Ella puso los ojos en blanco, pero tragó saliva. Enrique intentó suavizar. Luna, seamos racionales. Podemos compartir el espacio hasta que yo resuelva las cosas. No tienes que tomar una decisión tan radical. Radical sería seguir compartiendo mi vida con gente que me traicionó. El plazo es hasta esta noche. Si no se van por su cuenta, llamo a la policía. Esta vez, silencio. Las palabras quedaron en el aire como un veredicto. Por la tarde, oí el sonido de las maletas. Se estaban yendo, más rápido de lo que imaginaba. Casia fue la primera. Mirada fría, sonrisa irónica. No te preocupes, Luna, vas a estar bien sola. Nosotros dos nacimos para cosas grandes. No respondí. Quería provocarme, pero no tendría mi escenario. Mi suegra salió enseguida, murmurando sobre ingratitud. Y por último, Enrique se quedó parado en la puerta por algunos segundos, esperando. Algo, estás cometiendo un error, dijo. Crucé los brazos. El único error que cometí fue confiar en ti. Ahora vete, disfruta tu nueva vida. La puerta se cerró, y por primera vez, en muchos días, la casa quedó en silencio. El dolor aún latía, pero junto con él, vino el alivio. Una libertad que ni siquiera recordaba cómo era. Después de que Enrique, Casia y sus padres se fueran, creyendo que habían ganado, el silencio se apoderó de la casa. Pero para mí, ese silencio no era derrota, era el comienzo. Sin los ruidos constantes de la televisión o las discusiones inútiles, finalmente pude pensar. El primer día, limpié toda la casa, no solo para eliminar la suciedad física, sino para deshacerme de todos los vestigios de esa familia. Cada objeto relacionado con ellos fue cuidadosamente empacado y guardado en el cuartito del fondo. Mientras limpiaba, reflexionaba. Lo que más dolía no era solo la traición, sino la forma en que Enrique, a lo largo de los años, había minado mi autoestima con comentarios sutiles y crueles. Deberías cuidar más tu apariencia. ¿No crees que estás exagerando con esos sueños? Frases dichas con una sonrisa falsa, que hoy entiendo como parte de un juego para hacerme sentir débil, dependiente. Después de limpiar todo, me senté con una taza de té. La casa, que antes era una prisión, ahora era mía, totalmente mía. Era hora de decidir qué hacer con esa libertad. En los días siguientes, corté lazos con personas que nunca estuvieron realmente a mi lado, amigos que tomaban partido por Enrique, que minimizaban mi dolor. A cada mensaje, respondía con firmeza, gracias por todo. También empecé a ignorar los intentos de contacto de Enrique. Llamaba, mandaba mensajes, pero yo no respondía. Para mí, ese capítulo estaba cerrado, pero lo que nadie sabía era que, mientras reorganizaba mi vida, también observaba, y Enrique no era tan cuidadoso como pensaba. Una tarde, vi a Casia en un restaurante con un hombre mayor. Reía, se echaba el cabello hacia atrás, toda seductora. Cuando el hombre le tomó la mano, ella la aceptó,
pero con una mirada fría, casi de desprecio. En ese instante, entendí todo. Casia no amaba a Enrique, lo estaba usando, jugaba un juego, más grande, con ambiciones que iban mucho más allá de un marido infiel. Esa escena me dio un nuevo objetivo, descubrir quién era realmente Casia y qué quería. Al llegar a casa, estaba decidida, no sería impulsiva, estudiaría a los dos, sus patrones, fallas, deseos y atacaría en el momento justo. Empecé a listar lo que sabía. Enrique era metódico, controlador, predecible. Casia se movía, por interés, era vanidosa, inestable, parecían una pareja, pero eran incompatibles. La propia ambición de ambos los destruiría, y yo, solo prepararía el terreno para que eso sucediera, sin tener que involucrarme directamente. En ese proceso, también comencé a reconectarme conmigo misma. Busqué dentro de mí a la mujer que existía antes de Enrique, fuerte, decidida, llena de sueños. Mi dolor ahora era combustible, y con él, reconstruiría mi vida y me aseguraría de que Enrique y Casia nunca más subestimaran a una mujer como yo. Mi determinación de cambiar el juego comenzaba, por fin, a tomar forma. Ya no era la mujer herida, era alguien que pensaba con frialdad, que observaba y planeaba. No bastaba con esperar que Enrique y Casia se autosabotearan. Necesitaba entender dónde estaban sus grietas y, en el momento justo, forzarlas a abrirse. Fue entonces cuando el universo colaboró. Estaba revisando documentos viejos en el cuartito del fondo cuando encontré un sobre dirigido a Enrique. Debía haber sido descartado hace mucho, pero algo me impulsó a abrirlo. Dentro, un contrato, un préstamo antiguo, incluso anterior a las deudas que yo misma había pagado por sus padres. Enrique, el hombre estable, ya estaba endeudado mucho antes de mí. Fingió durante años ser un proveedor, un puerto seguro, cuando en realidad, solo sabía vivir de apariencias. Aquello fue gasolina para mi fuego. Ya lo sospechaba, pero ahora tenía pruebas de la farsa. A Enrique lo conocía bien, pero Casia era un enigma. La forma en que se comportaba en aquel restaurante con el hombre mayor no salía de mi cabeza. Era obvio que Enrique no era el único en su lista de objetivos. Decidí observarla de cerca. No fue difícil descubrir dónde vivían. Un barrio modesto, casi decadente. Nada compatible con la pose de mujer exigente que ella se empeñaba en mostrar. Pasé por allí 2 veces, y los detalles comenzaron a revelarse: jardín descuidado, pintura desgastada, ropa tendida al sol. No era la vida de lujo que ella esperaba. En una de esas visitas, escuché su discusión. Yo no voy a vivir así para siempre. Enrique, tú me prometiste mucho más. Ahí todo quedó claro. Casia no lo amaba. Quería beneficios, compensaciones. Y Enrique no estaba a la altura de lo que ella esperaba. Días después, la volví a ver en una tienda de ropa cara. Elegía prendas absurdamente costosas, incompatibles con su realidad. La seguí a distancia y sexta cuando subió a un coche que no era el de Enrique. Otro hombre, otro juego. No estaba solo con Enrique. Jugaba en varios tableros al mismo tiempo. A partir de ahí, pasé semanas armando el rompecabezas. Anotaba mentalmente cada hábito, cada inconsistencia. No había prisa. Estaba aprendiendo que la mejor venganza se sirve con elegancia y paciencia. Enrique seguía encantado, ciego. Casia ya mostraba señales de frustración. Aquello era un desequilibrio, y podía usarlo a mi favor. Comencé entonces a reunir documentos, recibos, comprobantes. Enrique creía que yo lo había dejado todo atrás. No sabía que cada deuda olvidada, cada papel mal firmado era un arma que yo guardaba con cuidado. Mi primer objetivo fue claro. Enrique siempre creyó que podía arreglar todo. Siempre confió en que habría alguien para salvarlo al final. Yo quería mostrarle que no. Revisé todo lo que había pagado por los padres de él. En su momento, ni pensé en documentos, ni en garantías. Pero ahora quería justicia.
Preparé la documentación para una demanda. Sabía que sería un golpe. Donde más dolía, en el ego y en el bolsillo. Empecé a actuar en los detalles. Algunas cuentas que aún estaban a mi nombre, por error o descuido de él las dejé vencer. Eran pequeñas, pero molestas. Enrique empezó a sentir la presión. Casia no movía un dedo para ayudar. Entonces, comencé a actuar sobre ella. Sabía que su talón de Aquiles era la codicia. Solté, de forma sutil, entre personas conocidas, que Enrique estaba endeudado. No mentí, solo difundí la verdad. Casia lo oyó, claro, y su actitud cambió. Cuando pasé nuevamente por su casa, vi en su rostro algo nuevo, decepción. Y, esa tarde, la pelea que escuché fue más intensa que todas las anteriores. Enrique gritaba, intentando justificarse. Ella respondía, impaciente, casi con asco. Ya no había encanto, solo exigencias. La crisis estaba ahí, y yo solo necesitaba seguir avivando las brasas. Estaba ganando terreno, pero lo mejor aún estaba por venir. Yo no voy a someterme a esta miseria. La voz de Casia resonó por la calle, mientras yo, afuera, escuchaba con atención. Tú me dijiste que las cosas iban a mejorar, Enrique. ¿Dónde está ese hombre que prometió que enfrentaríamos todo juntos? Estoy intentando, respondió él, completamente perdido. ¿Paciencia? ¿Tú crees que la paciencia paga las cuentas? Ella se burló. Yo no entré en esto para vivir como una cualquiera. Yo merezco más. Me fui antes de que terminara la pelea. Ya había escuchado lo suficiente. Mi estrategia estaba funcionando. Cada paso calculado, cada pequeña interferencia, estaba dejando claro lo que ya sabía. Su relación se sostenía por apariencia y conveniencia, y empezaba a desmoronarse. Mover el proceso judicial contra Enrique había sido solo el comienzo. Sabía que él no esperaba ese tipo de actitud de mi parte, y eso lo hacía todo aún más eficaz. Ahora era el momento de profundizar mi investigación sobre Casia. Esa escena en el restaurante con el hombre mayor nunca salió de mi cabeza. Decidí seguirla otra vez. No tardé en encontrarla en un salón de belleza caro, uno de esos lugares que Enrique no podría pagar ni vendiendo el coche. Así que era eso, ella aún tenía otro proveedor. Me di cuenta de que no necesitaría exponer la traición, bastaría con dejar que Enrique, poco a poco, lo notara por sí mismo. Y eso fue exactamente lo que hice. Mientras tanto, comencé a mapear los contactos profesionales de Enrique, personas que, al igual que yo en el pasado, habían sido engañadas por su fachada de hombre confiable. Empecé a hablar con algunos de ellos, discretamente. No mentí, solo revelé lo que muchos preferían no ver. Enrique se estaba hundiendo, y su reputación también. Observaba desde lejos cómo él y Casia se deterioraban. Ella ya no escondía su frustración. Aquella mujer elegante y altiva ahora lanzaba miradas frías y hablaba con desprecio. Enrique, perdido, intentaba mantener la compostura, pero cada conversación revelaba más miedo que fuerza. Fue entonces cuando descubrí que Casia seguía viendo al hombre mayor. Los encuentros eran frecuentes, casi rutinarios, y ella, confiando demasiado en su astucia, no se preocupaba por ocultarlo. Decidí plantar una semilla. Hice una llamada anónima a una conocida de la familia de Enrique. ¿Sabías que su novia anda saliendo con otro hombre? Uno mayor. Parece que le paga todo lo que quiere, comenté. Como quien no quiere la cosa. Funcionó. El chisme corrió como fuego en pasto seco. Enrique, vanidoso y desconfiado, comenzó a prestar más atención. Las señales estaban todas ahí, solo necesitaba verlas. Mientras tanto, mantenía la presión. Atrasé pagos, provoqué molestias pequeñas, pero constantes. Enrique empezó a ponerse nervioso, impaciente. Casia, previsiblemente, no soportó la inestabilidad. Comenzó a expresar su desprecio en voz alta. Pasé por la casa una tarde y escuché otra discusión,
¿Tú crees que me voy a quedar aquí esperando a que resuelvas tu vida? Disparó ella. No soy el tipo de mujer que acepta migajas. Si no tienes nada que ofrecerme, tal vez deba buscar quien sí tenga. Estoy haciendo lo mejor que puedo, insistía él, con la voz temblorosa. Las promesas vacías no me alimentan, Enrique. Soy una mujer que sabe lo que merece. La frialdad en sus palabras era como veneno, y para mí, cada frase era una señal clara, estaban al borde del final. Yo, por otro lado, nunca había estado tan centrada, observaba todo con precisión quirúrgica, sabía que, pronto, no necesitaría hacer nada más. El propio peso de las mentiras que construyeron caería sobre ellos, y yo estaría allí para verlo, y para recomenzar, a mi manera, ese intercambio entre Casia y Enrique me confirmó lo que ya venía percibiendo, su relación estaba al borde del colapso. Ella estaba cada vez más impaciente, y él, desesperado por retenerla, perdía el control con cada nueva discusión. Entonces, jugué mi siguiente carta, llamé nuevamente al mismo contacto anónimo y, con la misma sutileza, difundí otro rumor. Hice parecer que Casia solo estaba esperando el momento oportuno para abandonar a Enrique. Naturalmente, el chisme llegó hasta él, y más rápido de lo que esperaba. Pocos días después, un conocido en común, que aún tenía contacto con Enrique, comentó casualmente, está paranoico, cree que Casia está tramando algo. Sonreí por dentro, todo estaba sucediendo exactamente como lo había planeado. Enrique se hundía en la desconfianza. Casia, por su parte, dejaba ver su insatisfacción en cada gesto. Los dos estaban atrapados en una danza de desgaste emocional, y yo observaba todo desde mi palco. Era como presenciar el desmontaje de una fachada, una farsa sostenida por apariencias, ego y conveniencia. Nada allí era real, y yo lo sabía. Lo que no es real no resiste la presión, pero no quería que simplemente se separaran. Quería que sintieran, que cargaran con el peso de sus decisiones, de sus mentiras, de su arrogancia. Era más que venganza, era justicia. Entonces comencé a planear mi próximo y más directo movimiento. Quería un impacto que no permitiera recuperación, algo definitivo. Casi todo estaba listo cuando algo inesperado sucedió. Estaba en el jardín, cuidando de las plantas, cuando escuché pasos acercándose. Me giré y vi a Antnia, la madre de Enrique. Parecía otra persona, los hombros caídos, una cartera vieja apretada contra el pecho, la altivez sustituida por la vacilación. Luna, necesito hablar contigo, dijo, con la voz débil. La mujer que tantas veces me humilló ahora estaba allí, buscando mi ayuda. Era casi cómico. No pude ocultar el desprecio en mi voz. ¿Qué quieres, Antnia? Ella dudó. Respiró hondo. Estamos con problemas. Enrique ya no puede sostener nada, y Casia solo empeora todo. Casi me reí en su cara. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Siempre fuiste buena con nosotros, respondió ella. Su audacia me sorprendió. Después de todo lo que hicieron, buena, después de todo, ¿tienes el valor de decir eso? Intentó justificarse, como si el pasado ahora no tuviera importancia. Pero yo ya había tomado una decisión. Ya pagué caro por creer que era parte de esa familia. Ahora resuelvan sus propios problemas. Yo no voy a ayudar. Ella quiso insistir, pero levanté la mano. La conversación había terminado. Cuando se dio la vuelta y se fue, noté algo extraño en su mirada. No era solo desesperación. Había algo más allí, algo que me alertaba. Eso aún no había terminado. Y tenía razón. Más tarde, recibí una llamada, número desconocido. Atendí, y reconocí de inmediato la voz de Enrique. Luna, mi madre dijo que habló contigo. Necesitamos conversar. Ya no tenemos nada que conversar, Enrique. Casia está fuera de control. Mi madre está desesperada. Yo también. Sé que hice cosas horribles, pero ya no sé qué hacer. Su voz sonaba derrotada. Por primera vez,
parecía darse cuenta del hoyo en el que se había metido, y fue entonces cuando entendí cuánto placer me daba todo aquello. Escuché, lo dejé hablar, y luego lo corté. Tú tomaste tus decisiones, Enrique. Ahora lidia con ellas. No me eches la culpa a mí. Colgué. Ya no había espacio para arrepentimientos tardíos. Pero la serie de visitas inesperadas no terminó ahí. Esta vez fue Casia. Apareció en mi puerta como quien viene a declarar una guerra. A diferencia de Aunt Mia, no parecía afectada. Estaba allí para enfrentar, desafiar, quizás amenazar. No esperabas verme, ¿verdad? Definitivamente no, respondí, sin cambiar el tono. Sé lo que estás haciendo, pero no va a funcionar. Fingí inocencia, haciendo que, exactamente, quieres separarnos, quieres hacerme caer, pero no lo vas a lograr. Yo sé cómo manejarme. Luna, siempre lo he sabido. Enrique está conmigo. Quería mostrar fuerza, pero yo veía la grieta. El orgullo sostenía su postura, pero por dentro, sabía que el cerco se estaba cerrando. Puedes seguir engañándote, Casia, respondí, con frialdad, pero yo no necesito hacer nada para derribarte. Tú lo estás haciendo sola. Ella rió, pero su risa fue breve, forzada. Ya veremos. Luna, ya veremos. Se dio la vuelta y se fue, pero en ese instante, tuve la certeza, el final estaba cerca, y ya no tendría que mover muchas piezas. El juego ya estaba decidido, y esta vez, era yo quien tenía el control. Cuando Casia se fue, una ola de satisfacción me invadió. Era evidente que estaba afectada, por más que intentara fingirlo. Contrario, verme firme, impasible, la desequilibraba, y yo lo sabía. Ese contraste era lo que la corroía por dentro. Ella se daba cuenta de que su mundo se venía abajo, y yo permanecía sólida, mientras el caos a su alrededor no hacía más que crecer. Yo me sentía más fuerte que nunca. Cada llamada desesperada, cada visita cargada de tensión, era una prueba más de que yo tenía el control. Ya no era una espectadora, era la arquitecta de todo aquello, y con Enrique y Casia cada vez más debilitados, supe que había llegado el momento de concluir lo que había empezado. Mi estrategia había llegado a su punto máximo. Enrique, el hombre que un día me miró con superioridad, ahora era una sombra, perdido dentro de su propia arrogancia. Casia, que se alimentaba del estatus y la manipulación, estaba al borde de una caída total. Era el momento del golpe final. Decidí golpear a Enrique donde más le dolía, en el orgullo. Hasta entonces, había actuado desde las sombras, pero ahora era hora de ser directa. Envié una notificación judicial reclamando exactamente aquello que él fingía olvidar, la deuda que yo había pagado por su familia. Cuando recibió los papeles, supe por una fuente que entró en pánico. No tenía cómo pagar, y, peor aún, sabía que yo ya no estaba dispuesta a protegerlo, pero no me detuve ahí. Discretamente, dejé escapar algunas verdades sobre su comportamiento, pequeñas semillas, esparcidas entre las personas que aún lo respetaban. Bastaron unos días para que los rumores se convirtieran en desconfianza. Las invitaciones profesionales dejaron de llegar, los apoyos desaparecieron. Empezaba a probar del aislamiento que él mismo había construido. Mientras tanto, Casia lidiaba con su propia decadencia. La relación con Enrique pendía de un hilo, y ella buscaba una ruta de escape. Cuando la vi, otra vez, con el hombre mayor, esta vez en un estacionamiento vacío, tuve la certeza de que se estaba preparando para dejarlo. La paciencia que había tenido hasta ese momento empezaba a mostrar resultados. Solo necesitaba observar, pero incluso debilitada, Casia seguía siendo peligrosa, sabía cómo manipular, jugaba con promesas dulces y amenazas veladas, mantenía a Enrique atrapado, emocionalmente dependiente, un juego cruel que él ya no sabía cómo ganar. Fue en ese momento cuando Enrique me volvió a llamar. Su voz estaba destruida. Luna, por favor, necesitamos hablar. Ya no sé qué hacer.
Eso ya no es problema mío, respondí, fría. Él insistió, ignorando mi indiferencia. Casia me está dejando. Mi madre no tiene a dónde ir. Todo se está derrumbando. Colgué. Ya no había nada que él pudiera decir. Las decisiones fueron suyas. Yo solo empujé las piezas en el tablero, y aún quedaba una jugada, sabiendo que Enrique aún se aferraba a la idea de que Casia era su único apoyo. Decidí darle el empujón final. Descubrí el lugar exacto donde se encontraba con su amante y envié un mensaje anónimo, una simple insinuación. No necesité decir mucho. La duda haría el resto, y funcionó. La pelea fue fea. Los vecinos escucharon los gritos, relataron la discusión. Fue el final. Casia abandonó a Enrique sin mirar atrás. Él quedó solo, derrotado, humillado. Los rumores se esparcieron como fuego. Enrique se convirtió en motivo de lástima y desprecio. El hombre que me desechó, que creyó que podía reconstruir su vida sobre mentiras, ahora no era más que escombros. Y yo lo observaba todo en silencio. No era una venganza ruidosa, era algo más profundo, un ajuste silencioso, justo, preciso, con los dos finalmente fuera del camino. La sensación que me invadió fue de alivio y de poder. Había hecho lo que tenía que hacer. No solo me liberé, sino que les hice cargar con el peso de cada mala decisión. El escenario estaba limpio. La mañana siguiente a la separación recibí un último mensaje de Enrique. Esta vez, ya no era una disculpa, era una súplica. Estoy solo, sin dinero, sin apoyo, escribió. Me arrepiento profundamente de todo lo que hice. Leí esas palabras y, por un momento, esperé sentir algo, lo que fuera, lástima, tal vez, pero no sentí nada, solo un silencio frío y definitivo. Enrique había hecho sus elecciones, y ahora enfrentaba las consecuencias. Yo ya no era su refugio, nunca más lo sería, sin dudarlo. Borré el mensaje, cerré los ojos, vi a mi madre, su recuerdo surgía siempre que necesitaba fuerza, y en ese instante, estaba conmigo más que nunca. Recordé sus palabras firmes, su mirada decidida. Ella estaría orgullosa de mí. Elegí no doblegarme, luché, sobreviví, y ese mismo día, tomé una decisión que marcaría el cierre simbólico de aquel ciclo. Decidí vender la casa. Aquella casa ya no era un hogar, era una tumba de malos recuerdos, un espacio saturado de voces, mentiras y lágrimas. Era hora de dejarla atrás. Llamé a un agente inmobiliario. Inicié el proceso. Días después, recorrí las habitaciones por última vez. Cada pared, cada rincón, guardaba huellas del dolor, pero también de mi resistencia. Ya no era la mujer que entró allí intentando salvar un matrimonio roto. Era otra, más fuerte, más consciente. La casa fue vendida. Con el dinero, compré un nuevo hogar, más pequeño, más acogedor, un jardín amplio, perfecto para volver a empezar. Era un lugar que respiraba calma, donde el pasado no tenía espacio. Pasé días planeando los detalles, cada color, cada mueble. Era como si, por fin, pudiera construir algo solo mío, con libertad y ligereza, pero el verdadero nuevo comienzo estaba dentro de mí. Empecé a recordar quién era antes de todo, una mujer con sueños, con proyectos, con ganas de triunfar. Retomé el plan de la pastelería, aquel que había abandonado para apagar incendios que ni siquiera eran míos. Esta vez, con calma, con amor, cada etapa me reconectaba con la mujer que siempre quise ser. La nueva rutina era simple, pero cargada de significado. Me despertaba temprano, cuidaba las plantas, probaba nuevas recetas, atendía con cariño a los primeros clientes. Ya no había prisa, ya no había dolor, solo reconstrucción, pero sabía que aún quedaba una última pieza de ese rompecabezas por colocar, y Casia, no por venganza, no por odio, solo necesitaba asegurarme de que ella supiera. Yo no fui derrotada, nunca lo fui. Semanas después, una vieja conocida comentó casualmente, Casia está sola, vive en un departamento pequeño y está luchando para mantenerse. Aquella
Supuesta ascensión suya se vino abajo, el brillo falso se apagó. Ahora enfrentaba la misma soledad y escasez que Enrique. Una ironía precisa, era el precio de la codicia, y aunque de lejos, yo observaba, no por obsesión, sino por precaución, necesitaba saber que no tendría oportunidad de reconstruirse a costa mía, nunca más. Con cada paso en falso de ella, sentía que el universo ponía todo en su lugar. Pasaron los meses. Un día, sentada en el jardín de mi nueva casa, con una taza de té en las manos y el aroma de un pastel recién horneado en el aire, comprendí lo más importante. Enrique y Casia fueron solo un capítulo de mi historia, nada más. Mi verdadera victoria no fue verlos caer, fue verme a mí misma levantarme, reconstruida, libre. La pastelería crecía, mis clientes eran fieles, mis amigos, pocos, pero verdaderos. Por primera vez en años, estaba en paz conmigo misma. Ellos se destruyeron intentando derribarme, y yo renací. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.